Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Una vez más, hermanos, estamos acá por la gracia de Dios predicando la palabra de Dios. Para eso vamos a ir a Hebreos capítulo 12, verso 2. El tema titulado de esta noche es Entendiendo el pecado, ¿correcto? Entonces vamos a ir a la palabra de Dios. Dice así, Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz, dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el verso 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El verso 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Toma asiento, hermano, alabando y cantando a Dios en sus corazones. Entonces, hermano, vamos a ver este tema que es importante, es entendiendo el pecado. Tenemos que entender bien, correctamente lo que es el pecado. Mire, tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado no es materia. El pecado no es una cosa. Dice la Biblia que Dios creó todas las cosas. No, Dios creó todas las cosas. El pecado no es una cosa creada. Dios no ha creado el pecado. Dios no ha creado el pecado. Lo que pasa es que el pecado es, hermano, una actitud del corazón. O sea, el pecado es una actitud del corazón, es la disposición del corazón. Es un sentimiento, una actitud del corazón. Entonces, ¿qué pasó con Satanás? Mire, Dios no creó al diablo. Dios creó un ángel hermoso, un ángel poderoso, sabio, entendido. Entonces, él en su corazón abrigó voluntariamente este ser angelical, dispuso su corazón, ¿para qué? Para que se llene de orgullo y soberbia y quisiera ser igual a Dios. O sea, él creó en su corazón, este ángel creó, puso la disposición de qué? De ser igual a Dios. Entonces, por eso Dios, por ese sentimiento, por esa pasión, por ese sentimiento que el mismo, este ángel mismo abrigó en su corazón, entonces Dios lo arrojó. Dios lo arrojó y lo condenó. Ahora, cuando Adán peca en el huerto, Adán, hermano, tenía voluntad propia. Adán tenía voluntad propia. Adán no era un robot manejado, hermano, con un aparato. No, Adán era un hombre libre y tenía voluntad propia. Dios le dijo, puedes comer de todos los árboles de acá, pero solamente el árbol de la ciencia del bien y del mal, está acá, no lo comas. Nada más. Esa era la ley para Adán. Esa era toda la Biblia. Toda la Biblia para Adán era un mandamiento. No coma de este árbol. Por Dios, hermano. Y Adán dispuso su corazón, o sea, Adán dispuso su corazón a rebelarse contra la ley de Dios. Ya él mismo, voluntariamente, dispuso su corazón, tuvo el sentir de rebelarse contra Dios. Eso es pecado. El pecado es la disposición del corazón de rebelarse contra Dios. Pecado literalmente quiere decir errar el blanco. O sea, cuando usted va del griego y al español, cuando usted encuentra en la Biblia la palabra pecado, quiere decir errar el blanco. O sea, Dios te dice, da el blanco y tú tiras y no das al blanco. Has errado, ese es pecado. Adán no dio en el blanco, pecó. Satanás no dio en el blanco, pecó. También quiere decir cruzar la línea. También quiere decir cruzar la línea. O sea, Dios marca una línea y dice, de acá para allá no pases. Pero ¿qué pasa? El hombre mira la línea y salta la línea. ¿Correcto? Entonces, eso es pecado, desobediencia contra Dios, hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios, entonces eso es pecado. Ahora, mire, hermano, ya entendemos lo que es pecado. Pecado es un sentir, es tu corazón que lo dispones a hacer algo en contra de Dios. Eso es pecado. Ahora, dice la Biblia, en el libro de Romanos, que todos hemos pecado. Dice la Biblia que todos hemos pecado. No hay ni uno bueno. Dice. Todos, no hay nadie que busque a Dios. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. Dice, todos han pecado. Todos están destruidos de la gloria de Dios.
El pecado de Adán pasó a todos los hombres. Dice, por cuando un hombre pecó y por el pecado de este hombre pasó a todos los hombres. O sea, las consecuencias del pecado llegaron a toda la humanidad. Por eso Dios le dijo a Adán, el día que tú peques, Adán, el día que tú hierras el blanco, el día que tú cruces la línea, el día que tú en tu corazón abrigues un sentimiento y dispongas tu corazón a hacer algo en contra de mi voluntad, ese día, Adán, vas a morir. Ese día llega la muerte. Entonces, por eso Adán ahora, después de pecar, ahora Adán envejecía, se enfermaba y moría. Entonces, una consecuencia del pecado, hermano, es la muerte. Es la muerte. ¿Por qué cree que todos morimos? Todos los seres humanos que nacen mueren, ¿o no? Todos morimos, hermano. Esa es consecuencia del pecado. El único que no podía morir, ¿cómo se llamaba? Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo no podía morir? Porque Cristo no pecó. Jesucristo nació sin pecado. Y estando en la tierra, Cristo no cometió ni un solo pecado. Por eso Cristo, Él no podía morir. Porque el pecado, la muerte para los pecadores. ¿Qué pasó con Cristo? Cristo dice, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para recobrar mi vida. O sea, Cristo venció a la muerte. Porque Cristo no tenía pecado. Pero todos nosotros tenemos pecado. Por eso la muerte viene, la vejez viene, la muerte viene. Y todos vamos a morir. Tarde o temprano, más temprano que tarde, vamos a morir. Esa es consecuencia del pecado. Entonces, el pecado es así. Nadie busca a Dios, dice la Biblia. Y es verdad, nadie busca a Dios. Dice, todos los designios del hombre y de la mujer es enemistad contra Dios. Nadie busca a Dios. ¿Y cómo nosotros buscamos a Dios? ¿Sabe cómo nosotros buscamos a Dios? Por el Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra en nosotros. Él es el que nos redarguye, el que nos convence. O sea, ¿quién da la iniciativa para acercarnos a Dios? ¿Nosotros? No, nosotros no. Por nosotros no buscamos a Dios jamás. Por nosotros no buscamos a Dios. Ese deseo de buscar a Dios, ese deseo de ir a la iglesia, ese deseo de leer la Biblia, ese deseo de cantar a Dios, ese deseo de recibir, de aceptar una invitación de ir a la casa de Dios, ese deseo, ese anhelo, eso lo pone Dios. Porque el Espíritu Santo, dice, nos redarguye y nos convence. Gloria a Dios, hermano. Si no fuera por Dios, ninguno estaríamos acá. Ninguno estaríamos acá. Porque el designio del hombre y la mujer es alejarse de Dios. Cuando Adán pecó, ¿se alejó de Dios o no? Se alejó de Dios, se escondió. Adán no corrió, dijo, Señor, perdóname. No, Adán se corrió, se escapó. Ese es el corazón pecaminoso. Dios tuvo que llamarlo, Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde andas? ¿Dónde estás? Dios da la iniciativa. Dios es el que busca, Dios es el que nos busca. Por eso la salvación es una misericordia de Dios, hermano. Bendito sea Cristo, hermano. Si tú escuchas la palabra, es porque Dios te está redarguyendo y convenciendo. Ahora, tú puedes resistir al Espíritu Santo y puedes decir, no quiero, no me gusta, no me agrada. Una persona puede resistir al Espíritu Santo. Dios te dice, congrega, busca a Dios, respeta a Dios, obedece, sométete, reverencia a Dios. Y hay personas que dicen, no, y resisten a Dios. ¿Correcto? ¿Cuántas? Millones de personas. Pero los que nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, buscamos a Dios, hermano. Bendito sea Cristo. ¿Qué vive? Cristo vive para siempre, hermano. Por eso, el pecado habita en nosotros, mora en nosotros. Esta naturaleza humana caída está inclinada a lo malo. Por más cristiano que seas, por más pastores que somos, esta carne, esta humanidad, siempre va a inclinarse a lo malo. Siempre va a querer alejarse de Dios. Por eso tenemos que batallar con esta naturaleza humana. Somos salvos, sí. Cristo nos salvó, sí. Nos vamos a la gloria, sí. Pero en esta tierra tenemos que luchar. Por eso dice acá, tienen que combatir. Es una pelea contra esta naturaleza caída. Por eso el apóstol Pablo decía,
En el libro de Romanos decía el apóstol Pablo, yo me deleito en el hombre interior, en la nueva naturaleza. El apóstol Pablo decía, yo me deleito en obedecer la palabra de Dios. Yo me deleito, a mí me agrada someterme a la palabra de Dios, decía el apóstol Pablo. Pero encuentro, dice, en mi naturaleza humana caída, encuentro que hay algo que me jala a hacer lo malo, me jala a hacer lo contrario. El apóstol Pablo dice, yo deseo hacer lo bueno, pero mi naturaleza humana me jala a hacer lo malo. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es verdad, mientras estamos en esta carne, vamos a luchar contra el pecado. Todos, pastores, creyentes, todos vamos a pelear, a combatir. ¿Por qué? Porque el pecado está en esta naturaleza humana. Por eso en el libro de Santiago dice el Espíritu Santo, nadie le culpa a Dios por su pecado, ¿eh? Nadie le culpa a Dios por su pecado. Usted peca, los pastores pecan, usted peca, los pastores se equivocan también. ¿Sabe por qué? Porque dice que eso está dentro de tu naturaleza, de tu naturaleza, de tu propia concupiscencia. Tú eres atraído y seducido, arrastrado y concibes el pecado. Lo dice Santiago, claramente. Entonces, hermanos, tenemos una batalla que luchar. ¿Contra quién? Contra el pecado. El pecado es la disposición, es un sentir de hacer lo malo. No lo creó Dios. Es un sentir que viene. Satanás cayó, Adán cayó, pero Cristo no cayó. Cristo venció el pecado. Gloria a Dios, hermano. Entonces, ¿cuál es el problema del cristiano? ¿Cuál es el problema del Hijo de Dios aquí en la tierra? No es la deuda al banco, que también es un problema, hay que pagarlo, hermano. Pero el peor pecado del cristiano es el pecado. O sea, tu peor problema y mi peor problema es el pecado, hermano. Porque el pecado habita, mora, dice el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí. O sea, el pecado no reina, no me arrastra como antes me arrastraba. No, no, no. Pero todavía está acá. Todavía está acá. ¿Se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial cuando los americanos conquistaron una isla y ganaron esa isla, vencieron a los japoneses? No me acuerdo el nombre de la isla, Iwo Jima, no me acuerdo. Hiroshima. No, no, es una isla. Entonces, ¿qué pasó? Los americanos conquistaron la isla, derrotaron a los japoneses, pero ¿qué pasó? Habían montañas que tenían cuevas y ahí los japoneses se metían, quedaron pocos japoneses, se metían a las cuevas y después salían escondidas, tiraban bombas a los americanos, mataban a algunos americanos y se escondían. Los americanos iban a buscarlo y ya no estaban, se metían en cuevas y después salían de nuevo los japoneses, tiraban bombas y se escondían. Ahora, Estados Unidos ganó la guerra, Estados Unidos conquistó la isla, pero todavía habían japoneses metidos por ahí. Eran pocos, sí, estaban derrotados, sí, pero causaban problemas. Es igual, nosotros hemos vencido al pecado, o sea, el pecado ya no es nuestro Dios, pero todavía, hermano, estamos arrastrando la consecuencia de esta naturaleza humana caída. Ahora, tú identifica tu problema, porque mira, de todos los errores que tú cometes, el pecado es lo peor que hay. Ahora tenemos que preguntarle a Dios, ¿qué piensa Dios sobre el pecado? ¿Qué piensa, qué criterio tiene Dios sobre el pecado? Mire, ¿sabe lo que Dios piensa sobre el pecado? Dios tiene, hermano, una ira, un enojo, una ira terrible. Dios se aira, se molesta, se indigna. Dios está airado terriblemente contra el pecado. Tanto así, hermano, que Dios ha creado un lago de fuego para lanzar ahí a todos los pecadores, a todos los que practican el pecado. Tanto es la ira de Dios para crear un infierno, un lago de fuego para los pecadores. O sea, ¿se imagina? Por eso Dios aborrece el pecado.
Dios detesta el pecado, Dios aborrece el pecado. O sea, a Dios no le agrada el pecado. Dios es santo, 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 y Él no soporta el pecado. El pecado más grande, el pecado más chico, para Dios es igual. Dios no soporta el pecado. Algunos dirán, pero pastor, yo no soy tan malo. Y es verdad, tú no eres tan malo. Pero el pecado es pecado. Pero yo no soy como Hitler, pastor. Sí, Hitler era malo. Pero tenemos algo en común de Hitler. ¿Hitler se molestaba o no? Hitler se molestaba. ¿Y tú te molestas? También, yo me molesto también. O sea, tenemos un parecido con Hitler. No hemos hecho lo que Hitler ha hecho, pero hermano, nosotros, hermano, pecamos quizás menos que Hitler, que Nerón, pero el pecado es pecado. Es pecado. En el mismo infierno de Hitler y Nerón están los ateos también. Están los agnósticos. Están los moralistas que no quieren recibir a Cristo. ¿Se da cuenta? O sea, es grave. Dios lo ve grave. Si nosotros no entendemos el pecado, tan grave es, vamos a ser condescendientes con el pecado y vamos a convivir y practicar el pecado. O sea, vamos a minimizar el pecado y vamos a hacer que el pecado, hermano, sea parte de nuestra vida en el sentido que vamos a convivir y practicar el pecado. Eso Dios no quiere. Por eso nosotros tenemos que entender bien lo que es el pecado. El pecado es algo que Dios detesta, que Dios no soporta. Es nauseabundo. Y nosotros tenemos que ver al pecado igual que a Dios. O sea, cuando nosotros, hermano, vemos el pecado así, tenemos que verlo con los ojos de Dios. No minimizar el pecado. Por eso dice acá, en Hebreos 4, 12:4 que hemos leído, dice así, mire, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tenemos que combatir contra el pecado. O sea, ¿por qué vamos a combatir contra el pecado? El pecado es buena gente, mala gente. Si voy a pelear contra el pecado es malo. Si el pecado es bueno, ¿cómo vamos a pelear contra el pecado? Si vamos a pelear, vamos a combatir contra el pecado es malo. El pecado es malo. ¿Y quién me manda a mí combatir contra el pecado? ¿Quién me está mandando acá? Dios me está mandando acá que yo combata contra el pecado, que yo pelee contra el pecado. Dice, tiene que combatir contra el pecado. Dice, combatir contra el pecado, dice, hasta la sangre. O sea, tenemos que pelear contra el pecado, dice, hasta la muerte. Si es posible, prefiero dar mi vida a pecar. Y Jesucristo dijo, acuérdense que dijo Cristo, si ustedes no se niegan a sí mismos y no toman su cruz cada día, no pueden ser mis discípulos. Cuando dice toma tu cruz, ¿qué quiere decir Cristo? Literalmente es morir. Porque en ese tiempo el que cargaba la cruz era un condenado y lo crucificaban. O sea, lo que está diciendo Cristo es esto. Si tú no eres capaz de morir por mí en una cruz crucificado, por mí, por Cristo, no puedes ser mi discípulo. Pues dice, tenemos que luchar contra el pecado y estar dispuestos hasta dar nuestra vida para no pecar, para no cometer pecado. Mire, tanto Dios nos exige. Si Dios nos exige tanto contra el pecado, es porque el pecado debe ser asqueroso para Dios. Debe ser terriblemente malo. Entonces dice, prefiero que des tu vida a que peques. Prefiero que des tu vida a pecar. Eso es lo que está diciendo Dios. Dice, hasta la sangre, porque uno haber resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ahora, ¿por qué nos manda esto? ¿Por qué nos dice que tenemos que resistir contra el pecado hasta dar nuestra vida para no pecar? ¿Correcto? Y tienes que combatir, tienes que luchar contra el pecado. Ahora, ¿por qué? Dice acá, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse de desmayar. Ahora vayamos al verso 2. Dice, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo venció al pecado. Jesucristo venció al pecado. ¿Y cómo lo venció? Yendo a la cruz. ¿Cristo fue a la cruz por sus pecados? No, Cristo no tenía pecado. ¿Cristo fue a la cruz por su pecado? No, hermano, Cristo no tenía pecado, él no pecó. Cristo fue a la cruz por nuestros pecados, por los nuestros. Entonces, la paga del pecado que iba a caer sobre nosotros, la cayó sobre Cristo, cayó sobre Cristo. Ahora, nosotros nos la libramos del castigo. ¿Pero quién cobró ese castigo? Cristo, por nuestro pecado. O sea, ¿cuál era el problema? El pecado. ¿Cuál era el problema? El pecado. Alguien tenía que cobrar el pecado. Cristo lo cobró. Entonces, por culpa del pecado, Cristo fue torturado. Cristo fue flagelado. Le arrancaron la piel, le arrancaron la barba, le dieron duro, le rompieron los pómulos, le cerraron el ojo, le arrancaban los cabellos, le pusieron corona de espinas. Hermano, lo flagelaron, lo clavaron, lo atravesaron con una lanza y encima se burlaban de él. Si eres hijo de Dios, baja, baja. A ver, eres hijo de Dios, baja, pues baja. Es el mismo diablo hablándole. ¿Por qué fue eso? Por el pecado. El pecado fue el culpable. O sea, prácticamente el pecado despedazó a Cristo. ¿No te da cólera, hermano? ¿No te indignas que a tu Dios, a mi Dios, a nuestro Dios, lo despedazaron, lo desangraron por culpa del pecado? Por eso tenemos que aborrecer al pecado. Por culpa del pecado, nuestro Dios fue destrozado y derramó su sangre y cargó todo el pecado, y Cristo, el Padre, lo castigó como castiga a un pecador en el infierno. A Cristo no le pueden decir, tú no sabes lo que es estar en el infierno. A Cristo no le pueden decir, tú no sabes lo que es estar en el lago de fuego. No, Cristo sí sabe. Él cobró el castigo como siente un alma en el infierno. Él cobró. Él recibió el castigo, la ira, la copa de ira. Cristo se lo tomó. Por culpa del pecado. De tu pecado, de mi pecado. Por culpa del pecado. Por eso Dios aborrece el pecado. El culpable es el pecado. Tu pecado y mi pecado. Pues tenemos que aborrecer el pecado. Por ejemplo, mira, si tú tienes un hijo chiquito, y tú ves que viene uno más grande y le pega a tu hijo, viene uno más grande y le pega, y tú estás viendo que el otro le está pegando a tu hijo, un abusivo viene, y está que le pega, ¿tú no te vas a molestar? ¿Tú no te vas a molestar, hermano? Claro, te vas a molestar. Como tú ves que le están pegando a tu hijito, tú te molestas y vas y le das duro al otro, defendiendo a tu hijo. ¿Lo lees, hermano? Defendiendo a tu hijo. Porque tú amas a tu hijo, tú amas a tu hija, y el culpable es el otro abusivo. Entonces tú le pegas al otro, porque tú amas a tu hijo. Ese abusivo es el pecado. Tienes que verlo así. Tienes que ver al pecado como un malvado delincuente. Tienes que ver al pecado como... Tienes que personalizar el pecado y decir, el pecado es un desgraciado, el pecado me arruina la vida, el pecado torturó a Cristo. Entonces, cuando tú te llenas de ira contra el pecado, ¿vas a practicar el pecado? ¿Vas a tener ánimo de pecar? ¿Vas a tener deseos de pecar? O sea, si en tu mente está, odia el pecado porque el pecado despedazó a Cristo, odia el pecado porque el pecado hizo que Cristo sufriera como sufre un alma en el infierno. Cuando tú piensas eso, tú vas a odiar al pecado. Al pecado no lo tienes que amar. Al pecado no lo tienes que amar, no lo tienes que... No, al pecado tienes que aborrecerlo, tienes que odiarlo. ¿Lo leemos, hermano? Que mi hermano, bendito sea el nombre. Al pecado hay que aborrecerlo, hay que odiarlo, porque el pecado ha desgraciado muchas vidas. O sea, prepara tu mente para enfrentarte al pecado
al futuro. Al futuro. Tú no puedes decir, yo de acá adelante no voy a pecar. No. Tú tienes que proyectarte para que no peques en el futuro. Porque el pecado es como un animal salvaje que te va a destrozar. Entonces, por eso, ¿cómo podemos nosotros prepararnos en el futuro para no pecar? O sea, prepárate para que en el futuro no peques. Dice Jesucristo, velad y orad para que no entren en pecado, en tentación. Entonces, cuando tú oras, cuando tú doblas rodillas y cuando tú dices, Señor Dios mío, dame fuerza para no pecar. Dios mío, yo no quiero pecar. El pecado es una peste, es una pestilencia. El pecado desgracia la vida. El pecado destrozó a Cristo en la cruz. Dios mío, yo no quiero pecar. Cuando tú te preparas en oración y le pides a Dios que te dé la fuerza para no pecar, Dios te va a dar la fuerza. Estás agradando a Dios. O sea, prepárate para que no peques en el futuro. No digas que yo no voy a pecar. Pedro dijo, no, no, Señor, yo no te voy a traicionar. Y lo traicionó. ¿Por qué? Porque se confió en sí mismo. Y prepárate para que no peques en el presente. Ahora el diablo te puede tentar. Ahora Satanás puede tentarte y puedes pecar. Y el pecado viene de todos los frentes, hermano. Pecado en obras. Con tu cuerpo, con tu mano, con tu actitud puedes pecar. Puedes pecar con los pensamientos. Puedes pecar con los sentimientos. Mira, estamos acorralados. Pecamos con los sentimientos, envidia, celo, egoísmo, resentimiento, tantas cosas, hermano. Con pensamientos, de obra, de hechos. Estamos siendo atacados por todos los frentes. Dios no quiere que peques. ¿Qué tienes que hacer? Odia el pecado. Aborrece el pecado. No podemos ser amigos del pecado. Y cuando tú piensas en el pasado, piensa, por culpa del pecado, ¿qué has perdido en esta vida? Por culpa del pecado, de tu pecado o del pecado de otras personas, porque a veces somos víctimas del pecado de otras personas, has sufrido, has llorado, has renegado, te has lamentado por el pecado de otras personas o por tu propio pecado. Ayer, anteayer, el año pasado, acá hace 5, 10 años, 15 años. ¿Qué te hizo el pecado? El pecado te hizo cosas malas. Pues recuerda de los pecados que Dios te ha perdonado. Cuando tú piensas en esas situaciones que han pasado por culpa del pecado, vas a odiar al pecado. No odies a la persona. La persona es una víctima del diablo. Es el pecado. El corazón. Por eso nosotros, hermano, tenemos que pensar que el pecado destruye los hogares, destruye la familia, destruye las amistades, lo destruye todo. Por eso, cuando nosotros tenemos esta mente y nos preparamos para no pecar en el futuro, para no pecar en el presente, y pensamos en lo que el pecado nos hizo a nosotros, te hizo a ti, a tu familia, el pecado lo que él hizo a Cristo, lo que él hizo al rey David. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, hermano. El rey David era un hombre, dice, conforme al corazón de Dios. El rey David amaba a Dios. Él cantaba a Dios, adoraba a Dios. Pero ¿qué pasó? Se desconfió. Ya no iba a la guerra, se subió a su palacio y empezó a mirar a su vecina que estaba abajo bañándose. Y él dispuso su corazón ¿para qué? Para adulterar con su vecina. Y David se desgració la vida, hermano. Y sus hijos miraron eso y sus hijos dijeron, mi papá es un desgraciado. Y sus hijos se rebelaron contra su padre. Y David lloró mucho. ¿Cuánto sufrió David? Por culpa del pecado. Es el pecado. Cuando uno le da, hermano, le da abrazos al pecado, le da la mano al pecado, va a llorar, va a sufrir, va a gritar. En esta tierra, y si no recibe a Cristo, en el infierno. Por eso cuando uno
se alinea con el pecado, cuando uno le da la mano al pecado y agrada al pecado, ¿está ofendiendo a quién? ¿A su mujer, a su marido? O sea, un adulterio. Escucha, hermano, un adulterio es pecado. El adúltero que engaña a su mujer, ¿está ofendiendo a su mujer, sí o no? Correcto, está ofendiendo a su mujer. ¿Está ofendiendo a sus hijos? Está ofendiendo a sus hijos. Pero ¿a quién ofende primero? ¿A su mujer o a Dios? O sea, ese pecado primero ofende a Dios. Es como darle una cachetada a Cristo. Es como meterle un clavo más en la mano de Cristo. O sea, cuando una persona peca, está ofendiendo a Dios, hermano. Por eso el rey David decía, contra ti, solo he pecado. David no dijo, contra Betsabé he pecado. No, en verdad pecó contra Betsabé también. Pero David, en su oración de arrepentimiento, dice, contra ti, Señor, he pecado. David entendía que ese pecado de adulterio era una ofensa, una blasfemia, una cachetada a Dios. Es verdad. Es como que tú y el pecado se dan la mano, ¿para qué? Para escupir el rostro de Cristo. Cuando tú caes en pecado, cuando tú planificas el pecado, cuando tú diseñas el pecado con alevosía y premeditación, ¿correcto? Eso es grave, hermano. David lo que hizo fue planear el pecado. Una cosa es que caiga súbitamente, que también está mal, otra cosa es que tú lo planificas. O sea, la planificación es, hermano, es como escupir el rostro a Cristo. Es grave. Pastor, pero yo no escupiría el rostro a Cristo. Pero si tú pecas con alevosía y premeditación, así es de grave. Es una ofensa a Dios. Es una ofensa a Dios, hermano. Por eso, si entendemos que el pecado es así tan asqueroso y tan grave, que Dios, hermano, lo toma como una ofensa, una falta de respeto a Él, no tendríamos que pecar nunca. No quisiéramos pecar nunca, o sea, no quisiéramos caer en pecado jamás. Y es verdad, eso es lo que tenemos que sentir nosotros. No pecar jamás. ¿Por qué? Porque es una ofensa a Dios, una cachetada a Cristo. Yo no quiero ofender a Dios. Aparte que ofendo a mi prójimo y voy a perder muchas cosas. Pero lo peor es ofender a Dios. Satanás, ¿qué hace ahí? Satanás se goza, se alegra. Y dice, mira, ve tu hijo hipócrita. Mira tu hijo hipócrita, ve. Mira, ahí está tu hijo. ¿Qué hizo con Sansón? ¿Qué hizo con Sansón? Lo exhibió públicamente, así dice Satanás. Cuando un cristiano peca, Satanás lo exhibe públicamente. Sansón pecó contra Dios. ¿Y qué hicieron los filisteos? Le arrancaron los ojos, le dieron de látigo, lo amarraron como esclavo y se burlaban de él y decían, ahí está Sansón, siervo de Jehová, que Jehová ni que Jehová, nuestro ídolo es más grande que Jehová, y escupían a Sansón y lo exhibían como un payaso. Ese pecado de Sansón fue una ofensa a Dios y Dios se lo cobró a Sansón. Y Dios permitió que a Sansón lo agarren, lo castiguen y le saquen los ojos. Esa es disciplina de Dios. Sansón no pecó contra su familia, contra su papá, su mamá. Sansón ofendió a Dios. Y Dios lo ve tan grave que permitió que le saquen los ojos. Pero Sansón se arrepintió. Señor, perdóname, dame una oportunidad. Devuélveme la fuerza. Y Dios le dio la oportunidad. Y Sansón murió ahí aplastado con todos los filisteos. David también ofendió a Dios. Cada pecado que cometemos es una ofensa a Dios. Tienes que verlo así. Cuando se te acerque la tentación, cuando se te acerque la mujer que no es tu mujer, tienes que mirar a esa mujer como que es una mujer que le va a aventarle la madre a Dios, por así decirlo. Esa palabra no es correcta porque Dios no tiene mamá. O cuando viene un hombre a tentarte, o una mujer a tentarte, a seducirte, tienes que verlo como el mismo diablo que va a blasfemar contra Dios y te está pidiendo a ti que tú le ayudes a blasfemar a Dios. Tienes que verlo así.
si estás siendo tentado a tener pensamientos lujuriosos, pensamientos malos, tienes que ver como que Satanás está viniendo a decirte, vamos a escupir a Dios, vamos a blasfemar a Dios. Tienes que verlo así, para que tú digas, no, yo no quiero escupir a Dios, yo no quiero blasfemar a Dios. Y reprende ese pensamiento y canta alabanzas, canta adoración a Dios. Ahí estás honrando a Dios. Satanás quiere que tú blasfemes a Dios, que tú peques contra Dios. Él está buscando eso. ¿Qué le dijo a Job? Job, quítale lo que tiene y va a blasfemar en tu nombre. Job va a blasfemar. Lo que quiere Satanás es que tú blasfemes a Dios. ¿Cómo? Pecando, cometiendo pecado. Vas a ser tentado en todo. Con dinero, con plata, con estafa, con robo. Vas a ser tentado, hermano, con el sexo opuesto. Vas a ser tentado en tu carácter para que reniegues, para que tengas resentimiento, para que no perdones, para que odies. ¿Vas a hacer eso? ¿Vas a darle gusto a Satanás? ¿Vas a ofender a Dios? ¿Por qué? ¿Por esa persona que te ofendió? ¿Esa persona que te hizo daño? A Cristo lo hicieron peor. A Jesucristo lo hicieron peor. Si Cristo perdonó y soportó, nosotros ¿por qué no podemos soportar y perdonar? ¿Seremos mejores que Cristo? ¿Tendremos más dignidad que Cristo? ¿Tendremos más honra que Cristo? No, hermano. Es Satanás que quiere que tú ofendas a Dios. Cuando viene el ataque de odio, de resentimiento, de pagarle con la misma moneda, acuérdate de esta palabra. Satanás te está diciendo, ayúdame a blasfemar a Dios, contra Dios. No le des el gusto. Tenemos que verlo así. Cuando tú pierdes de vista esto, pecar va a ser fácil para ti. Y Satanás va a decir, ahí está, pues. Y la gente va a hablar peste. Los que te conocen y los que no te conocen va a hablar peste ¿de quién? De la Biblia, de la iglesia, de Cristo, de Dios. Y Satanás se va a gozar. Y tú vas a quedar como un aliado del diablo. Siendo un hijo de Dios, vas a quedar así. ¿Quieres ser un aliado de Satanás? ¿Ofender a Dios? No, hermano. Tenemos que huir, dice, huye del pecado, huye, escapa del pecado. Si está a nuestro alcance y lo identificamos, si tú identificas el pecado, sabes que eso es una tentación pecaminosa, sabes que es una oferta del pecado, tú tienes que romperlo. Pierde plata, pierde tiempo, pierde amistad, pero no te alinees con Satanás para ofender a Dios. Ahora hay pecados, hermano, por omisión. No podemos escapar de esos pecados. Pero estos que te estoy diciendo son graves. Son graves. Dice, pudiendo hacer lo bueno y no lo haces es pecado, correcto. Pero esos pecados no son tan graves como el otro. Dios tiene criterio. Pero también tenemos que corregirnos y hacer lo bueno, hermano. Pudiendo hacer lo bueno, hagamos lo bueno también. No minimicemos el pecado. A Dios no le agrada el pecado. No te acostumbres a no hacer lo bueno pudiendo hacerlo. Porque si es una costumbre para ti, eso también va a requerir disciplina de Dios. Dios quiere que nosotros, hermano, sintamos lo mismo que Él siente. Dios siente ira y asco por el pecado. Y si tú eres su hijo, Dios quiere que tú sientas lo mismo. Y si tú haces eso, hermano, vas a amar a Dios más. Vas a amar a tu prójimo más. Vas a amar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos más. ¿Por qué? Porque eres incapaz de ofender a Dios con un pecado. Y la Biblia dice, ama a tu prójimo, ama a tu familia, ama a tu esposo, ama a tu esposa. Y lo vas a hacer, ¿por qué? Porque es un mandamiento y tú quieres agradar a Dios. No quieres pecar contra Dios. Serás mejor persona. Serás mejor padre, mejor madre, mejor hijo, mejor trabajador, mejor empleado. Serás de lo mejor. No perfecto, pero serás mejor. En el Congreso, en los ministerios, ¿usted cree que esa gente odia el pecado? No, a esa gente le gusta pecar. La mayoría.
Ellos no tienen respeto, hermano. Lo que quieren es robar mayormente. No todos, no todos, pero mayormente quieren robar, no tienen respeto a Dios. Pero a ellos les da por igual. Pero nosotros no podemos ser así. Por eso, mire, dice acá la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto por delante, dice, él sufrió la cruz. Cristo fue la cruz, lo crucificaron, lo torturaron. Pero Cristo dice, menospreció el oprobio. Ya Cristo menospreció, Cristo no se centró en las burlas, no. Él menospreció el oprobio, se llenó de humildad, de mansedumbre, fue humilde y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios lo exaltó. Considerad entonces aquel que sufrió tal contradicción de pecado. Considera a Cristo, o sea, imita a Cristo, sé igual, el mismo sentir que hubo en Cristo tiene que haber en ti también. Soporta, pelea contra el pecado. Por eso dice acá, porque aún no he resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Tenemos que combatir contra el pecado. Hasta la sangre. Bueno, acá en Lima no hay mártires, pero en otros países sí hay mártires. En los países árabes de África hay mártires. En este tiempo habían mártires. Ellos combatían literalmente hasta la muerte. Acá literalmente combatimos contra el pecado hasta la muerte. Acá no, acá todavía no. Acá no matan a cristianos. Si llegara ese día, sería literal para nosotros. Tenemos más libertad de servir a Dios y de buscar a Dios. Por eso, sé como tu Padre Dios. Dios ama la justicia. Dios es amor. Llenemos del amor de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios y odiemos el pecado como Dios lo odia. Aborrezcamos el pecado como Dios lo aborrece. Así pecaremos menos. No seremos perfectos, pero pecaremos menos. Gloria a Dios, hermano. A Dios sea la gloria y la alabanza, la adoración, hermano. Vamos a ponernos de pie, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración primeramente. Gloria sea a Cristo. Padre Santo, Dios mío, yo te pido por los hermanos que nos ven por las redes sociales, que puedan entender, que puedan comprender, Dios, que el pecado es algo que tú aborreces y odias, y que ese sentir también tienen que tenerlo tus hijos, que ellos sientan lo mismo, odio, desprecio por el pecado, para que se alejen lo más posible del pecado, y cuando estén tentados a pecar, Dios mío, que piensen en lo que el pecado le hizo a tu Hijo Jesucristo. Lo destrozó, lo despedazó por nosotros. Pon este sentir en nosotros, Señor, de aborrecer el pecado, de no ofenderte a ti, oh Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.